¿Qué pasaría si te dijera que toda tu vida ha sido moldeada por un aliento que nunca tomaste? No los jadeos ansiosos que llamas respiración, no el ritmo mecánico que apenas te mantiene vivo, sino el aliento sagrado, el aliento de presencia, el aliento que doblega la realidad a tu voluntad. Los antiguos no respiraban para sobrevivir, respiraban para crear. Su aliento no era solo aire, era intención convertida en poder, un susurro que el universo escuchaba. Pero tú, atrapado en un ciclo de respiraciones superficiales, estás desconectado de ese don. Algo profundo en ti lo recuerda. No llegaste aquí por casualidad. Tu alma está lista para respirar de forma diferente, y cuando lo hagas, todo cambiará. Quédate hasta el final, porque te revelaré las técnicas ancestrales que los místicos usaron para alinear sus almas con el cosmos y transformar su realidad para siempre. Esto no es solo un video, es el comienzo de tu despertar. Antes de que existiera el lenguaje, antes del fuego, antes de que la primera palabra resonara en el vacío, existía el aliento. Era el primer ritual, no aprendido, sino conocido, inscrito en el núcleo de nuestro ser. Era el movimiento del espíritu a través de la materia, el ritmo sagrado que conecta el alma con las estrellas. Los egipcios lo llamaban Ankh, el aliento de la vida, no un simple símbolo, sino una tecnología energética que abría puertas entre mundos. Los sabios védicos dominaban el pranayama, usando el aliento para liberar el espíritu y alcanzar la iluminación. En el taoísmo, el aliento era el viento que avivaba el elixir interno, el camino hacia la inmortalidad. ¿Por qué? Porque el aliento no es solo aire, es la interfaz entre tu cuerpo y el universo, el puente que une lo físico con lo divino. Cada inhalación es una elección para recibir la energía del cosmos. Cada exhalación, una oportunidad para liberar lo que te ata, para reprogramar tu vibración, para realinearte con tu verdad. Pero hemos olvidado esto. Nos enseñaron a respirar para sobrevivir, no para despertar. Convertimos un acto sagrado en un reflejo automático, un proceso de fondo que apenas notamos. ¿Por qué? Porque un alma que respira con presencia es imposible de controlar. Un ser que respira con intención no se somete a los sistemas que se alimentan de la distracción. Imagina lo que sería si desde niños nos hubieran enseñado a respirar como creadores, a usar cada aliento para moldear nuestra realidad. En cambio, nos dieron tareas, pantallas, ruido, cualquier cosa, menos la llave para nuestra libertad. Pero estás aquí ahora, y eso significa que algo en ti está listo para recordar. El aliento es tu poder. Es la puerta que siempre ha estado dentro de ti, esperando a que la abras. Si este mensaje está encendiendo algo en tu interior, suscríbete ahora y únete a una comunidad de almas que están despertando su poder a través del aliento. No te pierdas lo que viene. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas respiran de forma superficial, atrapadas en un ciclo de ansiedad y reacción. Ese aliento corto, entrecortado, te mantiene en modo de supervivencia. Pensamientos acelerados, emociones al límite, un cuerpo que nunca descansa. Es como si estuvieras corriendo sin moverte, atrapado en un bucle que no controlas. Ese tipo de respiración no es vida, es apenas existir. Te mantiene desconectado del silencio que hay bajo el ruido, de la claridad que espera en la quietud. Los antiguos no eran supersticiosos, estaban sintonizados. Ellos entendían que el aliento es más que oxígeno, es una señal vibratoria que emites al universo. Cuando respiras sin conciencia, emites estática, un mensaje confuso que crea una realidad fragmentada. Pero cuando respiras con intención, envías un comando claro, y el universo responde. ¿Por qué no nos enseñan esto? Porque una mente que respira conscientemente es una mente que despierta. Una mente despierta no se conforma con las narrativas predefinidas, no se doblega ante el miedo, no se pierde en la distracción. Las escuelas te enseñan matemáticas, historia, pero nunca cómo respirar como un creador. Los medios te bombardean con ruido, pero nunca con la verdad de tu aliento.
La cultura te empuja a consumir, no a transformar. Y mientras tanto, tu respiración sigue siendo superficial, reactiva, manteniéndote justo donde el sistema te quiere, ansioso, desconectado, controlable. Pero hay una salida. Tu aliento es la llave, y hoy vas a aprender a usarla. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas respiran de forma superficial, atrapadas en un ciclo de ansiedad y reacción. Ese aliento corto, entrecortado, te mantiene en modo de supervivencia. Pensamientos acelerados, emociones al límite, un cuerpo que nunca descansa. Es como si estuvieras corriendo sin moverte, atrapado en un bucle que no controlas. Ese tipo de respiración no es vida, es apenas existir. Te mantiene desconectado del silencio que hay bajo el ruido, de la claridad que espera en la quietud. Los antiguos no eran supersticiosos, estaban sintonizados. Ellos entendían que el aliento es más que oxígeno, es una señal vibratoria que emites al universo. Cuando respiras sin conciencia, emites estática, un mensaje confuso que crea una realidad fragmentada. Pero cuando respiras con intención, envías un comando claro, y el universo responde. ¿Por qué no nos enseñan esto? Porque una mente que respira conscientemente es una mente que despierta. Una mente despierta no se conforma con las narrativas predefinidas, no se doblega ante el miedo, no se pierde en la distracción. Las escuelas te enseñan matemáticas, historia, pero nunca cómo respirar como un creador. Los medios te bombardean con ruido, pero nunca con la verdad de tu aliento. La cultura te empuja a consumir, no a transformar. Y mientras tanto, tu respiración sigue siendo superficial, reactiva, manteniéndote justo donde el sistema te quiere, ansioso, desconectado, controlable. Pero hay una salida. Tu aliento es la llave, y hoy vas a aprender a usarla. Hagamos esto real. Te voy a guiar a través de 4 técnicas ancestrales que no solo transformarán tu estado, sino que cambiarán la forma en que el universo responde a ti. Siéntate cómodo, con la columna recta, y prepárate para sentir el poder que ya vive dentro de ti. 1. Pranayama básico. El aliento de la presencia. Cierra los ojos. Coloca una mano en tu pecho, otra en tu vientre. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos, dejando que tu vientre se expanda, no tu pecho. Esto es la respiración de anclaje, la base de toda transformación. Sostén el aire por 4 segundos, siente cómo la energía se reúne en tu centro, como si el universo estuviera escuchando. Luego exhala por la boca durante 6 segundos, vaciándote por completo, soltando todo lo que no necesitas. Ahora hazlo con intención. Al inhalar, imagina que atraes no solo aire, sino claridad, poder, luz. Al sostener, visualiza esa energía organizando cada célula de tu cuerpo, alineando tu mente con tu propósito más profundo. Al exhalar, suelta la resistencia, el miedo, las historias que ya no te sirven. Repite esto por 5 ciclos. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu mente se aclara. Esto no solo es respirar, es recalibrar tu vibración. Tu geometría interna cambia y con ella la realidad que te rodea. Haz esta práctica 5 minutos al día y notarás que el mundo comienza a sentirse diferente. Los problemas que antes te abrumaban empiezan a perder peso. Las soluciones llegan con más claridad. Tu presencia se vuelve magnética. Este es el primer paso para convertirte en el creador de tu realidad. 2. Brahmari. El zumbido del cosmos. Vamos más profundo. La técnica Brahmari, o aliento de abeja, usa la vibración para sintonizarte con la frecuencia del universo. Siéntate cómodo, con los hombros relajados, cierra tus oídos suavemente con los pulgares, coloca los índices sobre tus cejas y los demás dedos sobre tus ojos y mejillas. Inhala profundamente por la nariz, llenando tu vientre. Al exhalar, con los labios sellados, haz un zumbido bajo, como una abeja. Siente la vibración resonando en tu cabeza, en tus huesos, en el campo energético que te rodea. Repite por 7 ciclos.
Nota el silencio que emerge entre los zumbidos. Ese silencio no es vacío, es la presencia pura, el espacio donde la verdad se revela. Haz Bhramari por 5 minutos al día y el ruido del mundo comenzará a desvanecerse. A los 10 minutos empezarás a ver patrones en tu vida, conexiones que antes pasabas por alto, sincronicidades que te guían. Con práctica constante el velo entre tú y la realidad se hace más delgado. Esta técnica no solo calma tu mente, te alinea con el ritmo cósmico, convirtiendo tu aliento en una señal que el universo no puede ignorar. Comparte este video con alguien que necesite descubrir el poder de su aliento. Juntos podemos ayudar a más personas a despertar su potencial y transformar sus vidas. 3. Nadi Shodhana. Equilibrio de polaridades. Ahora equilibraremos las polaridades de tu ser, lógica e intuición, acción y descanso, sol y luna. Esta técnica, Nadi Shodhana o respiración alternada, sincroniza los hemisferios de tu cerebro y armoniza tu energía. Siéntate con la columna recta, el cuerpo relajado. Usa tu mano derecha. Coloca los dedos índice y medio entre tus cejas en el tercer ojo. Cierra tu fosa nasal derecha con el pulgar. Inhala lentamente por la izquierda durante 4 segundos. Cierra la izquierda con el anular. Suelta la derecha y exhala por la derecha durante 6 segundos. Inhala por la derecha, ciérrala, exhala por la izquierda. Esto es un ciclo. Haz 7 ciclos lentamente, con presencia total. Siente cómo tu mente se aquieta, cómo las dos mitades de tu ser se funden en una sola. Esta técnica no solo equilibra, abre el canal central de tu energía, Sumana, el camino por donde fluye tu poder más profundo. Practica 5 minutos al día y sentirás que tu energía se estabiliza. A los 10 minutos, tu campo energético se expandirá, atrayendo claridad y oportunidades. A los 20 minutos, la realidad comenzará a responderte, porque un aliento coherente crea una vida coherente. 4. Shamatha, la quietud del ser. La última técnica es Shamatha, la práctica budista de la calma permanente. No se trata de controlar el aliento, sino de observarlo. Siéntate, cierra los ojos y simplemente nota tu respiración. Siente el aire entrar, fresco y sutil. Nota la pausa antes de exhalar. Siente el aire salir, cálido y liberado. No fuerces nada. Deja que el aliento se respire a sí mismo. Al principio tu mente querrá correr, buscará problemas que resolver, historias que contar, pero quédate, confía en el ritmo. Con cada ciclo, la superficie de tu mente se aquieta como un lago que deja de moverse y revela lo que siempre estuvo debajo, la presencia pura, la esencia de quien eres. Practica Shamatha por 10 minutos y descubrirás una quietud que no necesitas buscar, porque siempre estuvo ahí. En esa quietud encuentras el Tao, el flujo natural de la vida. No eres tus miedos, ni tus deseos, ni tus historias. Eres el aliento que conecta todo. Kundalini, el fuego interior. Ahora llegamos al núcleo de tu poder. En la base de tu columna duerme una energía ancestral, Kundalini, la serpiente sagrada, tu herencia divina. No es un mito ni una metáfora. Es la fuerza creativa del cosmos, codificada en tu ser, esperando a ser despertada. Cuando respiras con intención, cuando tu vibración se vuelve coherente, la serpiente se mueve. Siéntate con la columna recta, las raíces de tu cuerpo conectadas con la tierra. Inhala por la nariz, expandiendo el vientre, y contrae el suelo pélvico, Mula Bandha. Visualiza una luz dorada subiendo desde la base de tu columna. Sostén por 4 segundos, siente esa luz ascender por tus centros energéticos, raíz, sacro, plexo solar, corazón, garganta, tercer ojo, coronilla. Exhala lentamente, liberando la contracción. Repite por 7 ciclos. Este no es un ejercicio, es mecánica energética. La Kundalini es el combustible, tu aliento el motor, tu intención la chispa. A medida que despierta, purga lo que no eres, miedos, traumas, ilusiones.
No es un proceso suave, es un fuego que quema lo falso para revelar lo verdadero. Pero no temas, ese fuego no destruye, transforma. Con cada ciclo te acercas a tu esencia. Tu intuición se agudiza, ves a través de las máscaras, sientes la energía en las personas, los lugares, las palabras. Tu voz lleva un peso nuevo. Tu presencia se vuelve magnética. No estás solo en el mundo, lo estás activando. Dale like a este video si sientes que este conocimiento está encendiendo una chispa en ti. Tu apoyo nos ayuda a llevar esta sabiduría a más almas que están listas para despertar. Cada técnica que has aprendido hoy, pranayama, brahmari, nadishodhana, shamatha, es una puerta hacia tu esencia. Tu aliento no es solo aire, es el puente entre tu cuerpo y el universo, entre tu miedo y tu poder, entre la ilusión y la verdad. Cuando respiras con intención, no solo cambias tu estado, cambias la señal que envías al campo cuántico. La realidad no es sólida, es un reflejo de tu vibración. Inhala, recibe la luz del cosmos. Exhala, suelta lo que te pesa. Cada respiro es un ritual, cada momento una ceremonia. Y cuando vives así, la realidad te escucha. Empieza a notar los cambios, las sincronicidades aparecerán, una conversación que llega en el momento exacto, una oportunidad que parece caer del cielo, una claridad que no puedes explicar. Eso no es casualidad, es el universo respondiendo a tu nueva frecuencia. Como dijo Lao Tse, lo más suave del universo supera lo más duro. En la quietud de tu aliento encuentras el Tao, el flujo natural de la vida. No necesitas luchar, no necesitas forzar, solo necesitas ser. Y en ese ser, todo se transforma. Comienza hoy. Dedica 10 minutos al día a estas prácticas. No para alcanzar algo, sino para recordar quién eres. Un creador, un canal de luz, un ser que respira entre mundos. El universo siempre ha estado escuchando. Ahora, con cada aliento, dile quién eres y qué estás listo para recibir. La realidad se alineará contigo, porque tú eres el aliento que la moldea. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte más herramientas que despertarán tu poder interior. Comparte este video con alguien que esté listo para transformar su vida. Juntos podemos construir una comunidad de almas conscientes que cambien el mundo, un respiro a la vez.